Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamer y en el vídeo de hoy vamos a ver los lanzamientos más destacados en físico del próximo mes de abril. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy vamos a ver los lanzamientos, todos los lanzamientos, no sé por qué en la intro he dicho destacados porque siempre vemos todos los que salen en físico en el mes, así que bueno, vamos a ver los lanzamientos que hay en este mes de abril. Creo que es el mes más flojito del año, yo creo. Tampoco es que haya mucho lanzamiento y lo que hay no es muy destacable. Sí que es a destacar que es un mes de muchísimos lanzamientos de recopilatorios. O sea, no sé por qué en este mes se lanzan todos recopilatorios. Pero bueno, vamos a empezar con ello. Lo hacemos día 3 de abril. Y lo hacemos, pues como he dicho, con un recopilatorio, ¿vale? En este caso, este Asterix Maxi Collection. Esto es una colección de juegos de Asterix y Obelix de todos los últimos lanzamientos que han habido, ¿vale? En este recopilatorio incluyen los beat'em up de Slap Theme All y Slap Theme All 2. Luego también te incluye el XXL Remastered, ¿vale? Que es la remasterización del juego de PlayStation 2, el XXL2, el XXL3 y el XXXL, ¿vale? Que sería como una cuarta parte, ¿vale? Pues aquí te incluyen esos 6 juegos en este maxi recopilatorio. Juegazos todos. Mi favorito es el XXL2, que Asterix y Obelix se disfrazan de personajes de videojuegos, de Metal Gear, de Tomb Raider. Se van disfrazando de diferentes personajes de videojuegos. La verdad, mi favorito. El Slap Theme All 2 no lo he probado. El 1 me fue una decepción increíble. Un beat'em up aburridísimo, ¿vale? Pero bueno, aquí lo bueno es que tenéis recopilados todos los juegos que han salido en estos últimos años de Asterix. Así que me parece una buena colección, sobre todo si no tenéis los juegos. Yo es que tengo menos uno, menos el Slap Theme All 2 y el XXXL. Todos los demás los tengo, o sea que es un recopilatorio que no me merece la pena. Pero aún así, como digo, es un buen recopilatorio y en general buenos juegos, ¿vale? Así que ese día 3, por 50 euros tenéis este recopilatorio de Asterix para Nintendo Switch y PlayStation 5. Luego saltamos día 4 de abril, lo hacemos con otro recopilatorio, con otra colección, en este caso Bullet Hell Collection, ¿vale? El que aquí nos incluyen 3 jueguecitos, en este caso tenemos Project Starship, Void Core y Z-Warp. ¿Vale? Como digo, son recopilatorios de estos 3 Bullet Hell, juegos puros de acción, shoot 'em ups, o sea que para los que sois fans del género, pues aquí tenéis 3 grandes juegos de shoot 'em up, ¿vale? Esto sale por 40 euros, de momento solo se ha anunciado en físico para Nintendo Switch. Que Nintendo Switch tiene un surtido de shoot 'em ups espectacular, ¿eh? Para quien le guste los shoot 'em ups como es a mi socio Carlos, joder, es que está enhorabuena con Switch, ¿eh? Es la consola perfecta para coleccionar shoot 'em ups, porque es que mira que hay, ¿eh? Luego también, mismo día 4, salen bastantes juegos el día 4, ¿eh? Nos llega Jetsen Guns, ¿vale? Este juego también, shoot 'em up, juego de acción. Este no me acaba de llamar tanto gráficamente, pero seguro que es también un buen shoot 'em up. También tiene mucha escena de acción. Los fondos sí que es verdad que están muy guapos, la verdad. Pero veo demasiadas balas en pantalla, demasiadas cosas. Y yo con estas cosas ya, a la edad que tengo, me mareo, tío. Es que me mareo, es que no sé qué estoy viendo en pantalla. Veo demasiadas balas, demasiado fuego, demasiadas cosas en pantalla, la verdad. Pero bueno, también, pues mira, otro shoot más. Y ya digo que aviso que no va a ser el último que hay en este mes, ¿eh? Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch. También solo para Nintendo Switch, ¿vale? Este Jetsen Guns. Luego saltamos, lo hacemos con otro recopilatorio, mismo día 4, Yamasoft, de Jeff Minter Story. Esto es un recopilatorio de los juegos de Jeff Minter, de Yamasoft, de la desarrolladora Yamasoft. Y bueno, pues aquí te incluyen un montonazo de juegos. En total venían 42, si lo tengo aquí apuntado. Venían 42 juegos, ¿vale? Que recopilan pues toda la trayectoria de esta desarrolladora, desde los 80 hasta los 90. Y aquí hay pues clásicos como Yamatron, Tempest 2000, Revenge of the Mutant Camels, Grid Runner, o sea, son un montón de juegos de Yamasoft. Todos pues juegos muy al estilo Atari 2600, este tipo de juegos, ¿vale? Así que son recopilatorio también, que para los que seáis fans de microordenadores y de esos juegos así más puramente retros, pues aquí tenéis un recopilatorio espectacular. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5.
¿vale? También hay ahí el Big 20 que estamos viendo. O sea que ya veis en el vídeo que vienen un montón de juegos, como digo, en total 42, ¿eh? O sea que buenísimo esto de recopilatorio, que hay también Commodore, o sea, hay de todo. Saltamos también mismo día 4, lo hacemos con otro recopilatorio. ¿Qué está pasando este mes? Lo hacemos con Tetris Forever y un recopilatorio que es 15 juegos clásicos de Tetris. Ahí los estáis viendo, ¿vale? Tetris, Tetris 2, en fin, todo un recopilatorio que te va explicando pues al estilo de cómo hizo el recopilatorio de Atari del 50 aniversario. ¿Vale? Tenemos como por segmentos divididos por años. Y en esos años, pues el juego que salió, te explican un poquito cómo fue el desarrollo del juego, el lanzamiento, las ventas que tuvieron, te meten vídeos, que eso está muy guay, te meten vídeos de cómo en la época hacían el juego y luego pues te van explicando los mismos desarrolladores, productores y demás, pues todo lo que tuvieron que sufrir, porque en muchos de esos casos pues tuvieron que sufrir bastante para sacar el juego. Y bueno, pues así es un recopilatorio de hasta 15 juegos de Tetris, incluye modo online, o sea que aquí podéis meterle un vicio a Tetris espectacular. Y esto sale por 40 euros también para Nintendo Switch y PlayStation 5. Mismo día 4, nos llega, no es un recopilatorio, pero sí son varios juegos en uno, pero del mismo juego, ¿vale? Y en este caso hablamos de Making of Karateka, que esto pues ya sabéis que es el clásico juego de Karateka. Y aquí pues te explica cómo hicieron el juego y cómo lo sacaron en diferentes versiones. Y en esta especie de recopilatorio pues te van explicando cómo el juego fue desarrollándose para diferentes sistemas, ¿vale? Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Ahí lo estáis viendo también, muy pues como todos los recopilatorios, en esa barra, ¿vale? Dividida por años, por segmentos, y bueno, pues te van explicando un poquito la historia de cómo fueron haciendo este juego de Karateka y nosotros pues iremos jugando a cada una de esas versiones del juego, ¿vale? Por eso digo, no es un recopilatorio como tal, porque no vienen muchos juegos en uno, pero sí que viene ese mismo juego, pero en varias versiones, ¿vale? Así que bueno, ese Making of Karateka. También mismo día 4 nos llega Underdogs, ¿vale? Este jueguecito de aventuras, que bueno, esto creo que está basado en una película, puede ser, o en una serie o algo así, porque me suenan los dibujos, así que bueno, pues esto también lo tenemos por 30 euros, de momento que yo sepa, en PlayStation 5, ¿vale? Este Underdogs. Luego, ahora sí, saltamos día 10, lo hacemos con Big Helmet Heroes. Este juego roguelike, ¿vale? De acción, en el que, bueno, pues tenemos que ir avanzando por diferentes niveles. Ya sabéis cómo son los juegos de este tipo de juegos. Cada héroe pues tendrá sus habilidades, sus características y demás. Y conforme morimos muchas veces, pero cuando volvemos a hacer spawn, pues tenemos más poderes, tenemos nuevas habilidades. En fin, vamos teniendo cosas para poder poco a poco ir avanzando en la aventura. Lo que viene siendo un roguelike de toda la vida, ¿vale? En este caso sale por 35 euros para PlayStation 5 y Nintendo Switch, este Big Helmet Heroes. Como digo, es un mes en el que quizá no haya lanzamientos muy destacados, pero bueno, hay algunas cositas, Luego, sobre todo a final de mes, ahora lo veremos. Mismo día 10, nos llega Enotria The Last Song, ¿vale? Este juego de acción, este tiene buena pinta, la verdad. Este es un juego que me llama bastante la atención. Y como digo, tiene como esos toquecitos Souls, ¿vale? Lo que es el combate, un poquito lo que sería también el artwork del juego y demás. Así que bueno, a ver qué tal. Sale a 35 euros, juego de nueva generación, PlayStation 5 y Series X. Así que este Enotria, que como digo, tiene bastante buena pinta. Luego, un juego que se ha puesto muy de moda, sobre todo en lo que sería el público infantil, y de verdad que no lo entiendo, no sé en qué coño piensan los padres a veces, pero bueno. Día 10 nos llega Poppy Playtime Triple Pack, ¿vale? Este juego ya sabéis que salió por episodios, salió por 3 episodios, y ahora aquí nos vienen recopilados esos 3 capítulos, ¿vale? De Poppy Playtime. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Series X. Y a lo que me refiero es que es un juego de terror. O sea, el peluche este, el muñeco este, intenta perseguirnos durante toda la aventura para matarnos. O sea, es un juego bastante acojonante. Y veo muchos niños por la calle, niños de 4 o 5 años, con el peluche, ¿vale? Porque tienen las manos como imantadas el peluche y lo llevan aquí como abrazados. Y digo, ¿sabrán realmente los niños y sobre todo los padres que este peluche es un asesino? O sea, digo, no sé.
me llama la atención, la verdad. Aparte es que es feo de cojones, o sea, es que no sé por qué se puso esto tan de moda en los niños, pero bueno, en fin. Esas cosas que a veces pasan y que uno no se explica muy bien y... Joder, a veces los padres tendrían que informarse un poco, ¿eh? Que igual hay algunos que les da igual, eso de los cojones, no lo sé. Pero, hostia, que tu hijo de 5 años lleve atado al cuello un peluche que es un asesino, a mí me parece un poco raro, ¿eh? Pero bueno, que aún así, vamos al juego, es un juego divertido, es un juego gracioso, juegos cortitos, pero, hostia, tienen mucha tensión. Todo el rato nos van persiguiendo los enemigos, tenemos que ir resolviendo varios puzzles, algunos de ellos muy bien pensados, la verdad. Y bueno, pues ahí Poppy Playtime, que no sé si he dicho el precio, pero sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Series X el día 10. También día 10 nos llega la segunda parte de este juegazo indie, que yo este lo tengo, este me lo he comprado recientemente, no voy a decir nada, pero me lo he comprado recientemente, que es Steam World Haste, pero la segunda parte, Steam World Haste 2. Y bueno, pues estos son juegos de estrategia, ¿vale? En el que, bueno, pues vamos disparando, hay rebotes de balas y demás, y tenemos que acabar con los enemigos que tenemos en el mapa. Y son juegos muy divertidos, juegos muy buenos, muy bien pensados. Gráficamente me gustan muchísimo cómo se ven. Y luego pues también hay otras partes, aparte de lo que sería el escenario en el que tenemos que combatir estratégicamente por turnos y demás. Luego también tenemos otro tipo de combates, algunos como navales y demás. Son juegos muy divertidos estos Steam World Haste. Y oye, muy guapos, tío, muy guapos. Me gustan mucho a mí estos juegos. Esto, como digo, sale el día 10 por 30 euritos, buen precio para Nintendo Switch y PlayStation 5. Luego saltamos, lo hacemos ahora al día 18, lo hacemos con otra colección, otro recopilatorio, en este caso de JRPGs, en este caso de la saga Lunar, y lo hacemos con este Lunar Remaster Collection, juegos que salieron en su día, creo que en Super Nintendo y Play 1 puede ser. Hostia, ahora se me ha ido de la cabeza totalmente, ¿eh? Se me ha ido de la cabeza totalmente. Pero bueno, es un recopilatorio de dos juegos, de Lunar 1 y Lunar 2. Sí que tengo que decir, juraría que estos juegos no llegan en español, ¿vale? Creo que vienen en inglés, francés, alemán y no sé qué más, pero juraría que no vienen en español. De hecho, creo que en su día tampoco vienen traducidos al español. Y coño, ahora han hecho un recopilatorio, podían al menos haberlo traducido, ¿no? Pues juraría que no, ¿eh? Juraría que no, pero son juegos de RPG bastante buenos. Esto sale por 60 euros para Nintendo Switch y PlayStation 4, ¿vale? Estos Lunar Remaster Collection el día 18. Ahora sí lo hacemos con un juego de aquí, producto español, juegazo increíble que se ha llevado incluso premios al artwork y demás. Lo hacemos con Neva, un juego de los mismos productores que, por ejemplo, el juego de Gris. Juego que a mí me encantó Gris, de verdad. Un juego, podríamos decir, como minimalista, pero una aventura muy divertida, muy tranquila. Sí que hay momentos un poquito más de acción y demás, pero son juegos relajantes para jugarlo tranquilamente. En cierta medida explorar, porque para conseguir algunas cosas tienes que explorar un poquito el mapeado. Pero hostia, no sé, a mí me encantó, de verdad. Gris me enamoró y este Neva, por lo visto, también es otro juegazo increíble. Así que este sí que voy a apostar por el de salida. Y coño, es un juego español y hay que apostar por ello, claro que sí, joder. Esto sale por 35 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. No sé en qué versión me haré, seguramente la de Nintendo Switch, porque Gris lo tengo aquí en Nintendo Switch. Así que seguramente me hago con el de Switch, pero no lo tengo claro, Pero bueno, este Neva, juegazo también, ¿eh? Luego saltamos día 24, lo hacemos con Amazon Explorers, ¿vale? Y este juego, pues, que esto, pues mira, el otro decíamos que era este español, este está ambientado en Latinoamérica y es un juego de mucha exploración, aventura muy tranquila, resolver muchos puzzles, ir avanzando poco a poco en la aventura. Y como digo, juego en primera persona de estos tipos de Walking Simulator, por así decirlo, en el que tenemos que ir avanzando pues poco a poco, ir explorando muy bien todas las zonas. No sé, a mí me gustan muchísimo este tipo de juegos, la verdad. Juegos relajantes, juego en el que poco a poco hay que ir explorando. Y como digo, resolviendo puzzles, que generalmente este tipo de juegos tienen puzzles muy buenos, tío. No son estos puzzles así locos que dices, ¿esto por qué? No, son puzzles muy bien pensados y puzzles que a mí personalmente me gustan mucho este tipo de juegos, la verdad.
Y este Hammer Zone Explorer sale por 45 euros para PlayStation 5 y Series X. Así que, hostia, habrá que estar... Este me llama mucho la atención, la verdad. Luego, día 24, lo hacemos con un juego que está de aniversario, 40 aniversario para este Carmen Sandiego, 40, como digo, 40 aniversary. Esto sale por 50 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Y este juego, pues bueno, es un juego en el que llevamos a una... Carmen Sandiego, básicamente, ¿vale? Creo que es de las primeras veces, o de las primeras veces que se puede jugar con Carmen Sandiego en sus juegos. Y bueno, pues es un juego del tipo Indiana Jones, ¿no? Vamos recorriendo el mundo, vamos explorando, vamos avanzando un poquito en la trama, lo que está pasando. Juego muy de sigilo, porque somos pues como una detective, ¿vale? Y tenemos pues que ir muy bien haciendo el sigilo, resolviendo puzzles, buscando muchas cositas por el mapeado que nos darán pistas y demás. La verdad son aventuras que molan mucho. Yo estos juegos, creo que en Nintendo DS jugué a uno y me gustó. A mí son juegos que de siempre he jugado a juegos de Carmen Sandiego, porque ya digo, 40 aniversario, pues os podéis imaginar, ¿no? Pero este tiene buena pinta, es un remaster que tiene buena pinta y, oye, para los que sois fan así de todo lo del detectives, sigilos, explorar y demás, es un juego que os puede gustar, ¿eh? Mismo día 24 nos llega seguramente el más tocho del mes, el más esperado del mes, y este Clair Obscur Expedition 33, ¿vale? Juego de acción, juego en el que el combate se parece a Persona, hay que decir, porque el combate es por turnos, pero incluso lo que es el HUD de cuando estamos de batalla en el combate se parece mucho a Persona, con esas barras en las que elegimos y tal, combate por turnos, como digo, vamos lanzando ataques y demás. Mola un montón. Y este juego, pues básicamente somos una exploración de personajes que tiene 33 años, de ahí Expedition 33. Y lo que está pasando en el mundo es que cada año que pasa va muriendo la gente de cierta edad, ¿vale? El juego empieza cuando han muerto las personas de 34 años. Y ahora nos hemos juntado unos cuantos, una expedición de personajes de 33 años. Y tenemos que evitar el fin de acabar con esta maldición. Que sí, porque si no va a hacer que todas las personas que tenemos 33 años vamos a morir. Y luego así pues pasaría a los de 32 años y demás, ¿vale? Siempre descendiente hasta acabar con la humanidad. Tiene una pinta bestial el juego, ya solo la premisa del inicio, tío, coño, que tienes que matar o si no vais a morir todos los que tenéis esa edad, ya mola mucho. Y gráficamente mola mucho como se ve, como digo, el apartado del combate por turnos y demás tiene pinta de que va a estar muy guay. Va a salir en Game Pass, pero bueno, si no lo queréis en Game Pass, si lo queréis en físico, esto sale por 50 euros para PlayStation 5 y Series X. Este Clair Obscur Expedition 33. Luego, mismo día 24, estamos ya acabando el mes, ¿eh? Lo hacemos con Fatal Fury, City of the Wolves, ¿vale? La ciudad de los lobos. Y lo hacemos pues con un clasicazo, ¿eh? Con Fatal Fury, tío. Madre mía, la de años que hacía que no teníamos un juego así de Fatal Fury. Juego de lucha, ¿vale? Así que a ver qué tal está, ¿no? A ver qué tal está este juego. En su día estos juegos de SNK eran clásicos. Ese Fatal Fury era de esos juegos en los que sabías que era calidad máxima. Me quizá gráficamente me gustaba más cómo se veían los antiguos, que era más como estética dibujo animado, pero bueno, ya sabemos en la época en la que vivimos, así que tampoco... Pero bueno, este Fatal Fury City of Wolves, pues a ver qué tal está. Esto sale por 60 euros para PlayStation 4, PlayStation 5 y Series X, ¿vale? Así que para los fans del género de lucha, pues este mes tenéis ahí un buen jueguecito, ¿eh? Luego saltamos día 25, lo hacemos con los Ruins, ¿vale? Que es este juego especie de Metroidvania, juego 2D de acción, ¿vale? En el que, bueno, pues tenemos que ir avanzando poco a poco y como digo, la estética me gusta mucho con ese pixel art tan bonito que tienen estos juegos que hacen hoy en día. Y bueno, pues como digo, un juego de acción al más puro estilo, pues retro, ¿no? Clásico, por así decirlo. Ir avanzando poco a poco, resolviendo ciertos puzzles y demás. Y bueno, pues sobre todo acabar pues con toda la horda de enemigos que van a ir apareciendo y demás. Me llama mucho, la verdad me llama mucho. Sale por 40 euritos para Nintendo Switch, PlayStation 5 y... Perdón, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5, sí. Así que bueno, pues los Ruins para acabar el mes, buen jueguecito. Y luego para los fans del deporte, para los fans del motociclismo, pues nos llega un año más. MotoGP 25 sale el día 30, el último día del mes. Y esto sale, cuidado,
porque sale para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y sale para Nintendo Switch, pero ojo, con código de descarga, ¿vale? No viene el cartucho en Nintendo Switch, viene con lo que viene siendo el CIAP, ¿vale? El Codinabox. Viene con código de descarga, ¿vale? O sea que cuidado porque si os queréis hacer con él en Nintendo Switch, lo digo porque no viene el cartucho, ¿vale? Os vendrá un código de descarga. PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, ahí sí que viene el disco, ¿vale? Pero en Switch no. Así que, bueno, pues a disfrutar ahí de la Copa Ducati, o más bien de la Copa Márquez, ¿eh? Porque vaya manera de empezar el año para los hermanos Márquez, ¿eh? Tanto Marc como Alex. De momento, hostia, 1-2 en todas las carreras, tanto en las dos normales como en las dos sprints. Así que para echar ahí unas carreritas en la Copa Márquez, increíble ese MotoGP 25, ¿eh? Así que nada, pero igualmente no me he leído este año qué novedades traerá, pero siempre añaden algunas novedades, algunas cositas nuevas a los MotoGP. Así que bueno, pues ahí llega un nuevo juego del Mundial de Motociclismo, con el que acabamos este mes de abril. Ya digo, un mes que no es que haya cosas especialmente que digas un mes de que compro porque hay mucho, pero bueno, muchísimo recopilatorio. Oye, si nada de esto llama la atención, pues en lo que llevamos de año han salido juegazos como Kingdom Come Deliverance 2. Ahora recientemente ha salido Assassin's Creed Shadows, que es al que estoy jugando y me está flipando. Y bueno, pues luego tenéis por ahí RPGs como Suicoden, por ejemplo, ¿no? Así que si no os llama nada la atención, pues tenéis un mesecito en el que podéis aprovechar para comprar estos juegos que duran cientos de horas, así que para meterle bien al mes, ¿vale? Así que nada, lo dicho, dejadme un buen like, por favor, que ayuda un montón. Y hostia, en el vídeo anterior hay muchísimos likes en el vídeo de compras. De verdad, os lo agradezco muchísimo porque es que ayuda un montón y anima un montón a seguir haciendo vídeos y demás. Sobre todo ahora que lo estoy pasando un poquito mal regular de salud, en fin, por varias cosas que están pasando, pero bueno, eso es otro tema aparte, ¿vale? Lo importante, que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por la ayuda, así que, oye, dejar un buen like si nos importa. Y aquí en la cajita de comentarios pues podéis dejar lo que más os interesa, lo que os vais a comprar en este mes, o lo que os vais a comprar de lo que ya ha salido en este año. Lo que vosotros queráis, yo siempre encantado de leeros y de responderos. Así que nada, no me enrollo más. Hasta aquí el vídeo de lanzamientos del mes de abril. Espero que os haya gustado, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días. ¡Un saludo a todos!